El modelo económico hacia adentro es una política económica con bastante importancia a nivel latinoamericano. ¿Alguna vez has escuchado eso? Si no es así, comencemos a platicar un poco de este modelo. Este modelo económico se dio desde 1940 hasta 1982, siendo una política económica en cambiar las economías de la región, basadas en las exportaciones de las materias primas con una sólida base industrial. Podemos mencionar las etapas que tuvo, siendo estas como el crecimiento de inflación, que se dio desde 1940 hasta 1958, siendo un aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. La segunda fue el desarrollo estabilizador, que se dio desde 1958 hasta 1970, por lo que se considera la etapa como la época del milagro mexicano. Y la última etapa fue de la crisis y agotamiento, que se dio desde 1970 hasta 1982, aplicada por el expresidente Echeverría como el aceleramiento de la inflación y aumento del déficit a fines de su periodo presidencial. El modelo económico hacia adentro tiene grandes antecedentes, así como la crisis de los años de 1929 a 1933 a la pronta caída del comercio internacional. También tenemos que los países desarrollados se cerraron a la importancia y los países de América Latina vieron reducidas sus exportaciones de productos primarios. Por defecto de la depresión de estos productos fueron a la baja. También sectores conectados con el comercio mundial, que se incluyen las minerías, las agriculturas, entre otras, se vieron demasiado afectados, y el desempleo que motivó a México a modificar sus políticas económicas. México tiene un periodo por el cual favoreció económicamente a partir desde 1940, siendo la etapa del llamado milagro mexicano. Ahora mencionaremos a los presidentes que participaron y sus aportaciones que otorgaron al país. Expresidente Manuel Ávila Camacho en su periodo desde 1940 a 1946. Este personaje tomó posesión como presidente de la República el 1 de diciembre de 1940. Durante su gestión se realizaron obras y sucesos importantes. Durante su mandato, la Secretaría de Guerra y Marina cambió su nombre a Secretaría de la Defensa Nacional. Se estableció el servicio militar obligatorio. Mejoró el armamento y las condiciones de los miembros del ejército. Logró concretar diversos acuerdos con Estados Unidos para que aquel permitiera el desarrollo de la economía mexicana. Dicho pacto recibió el nombre del Convenio del Buen Vecino. En 1943 se elevó el presupuesto para la creación de las escuelas. En 1944 se organizó la campaña de alfabetización y se creó un timbre postal pro alfabetización. Se editaron 10 millones de cartillas y 10 millones de cuadernos de escritura que fueron distribuidos en todo el territorio. Se fundó el Instituto del Seguro Social. Se reanudaron las relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña y la Unión Soviética. Se convirtieron en secretarías del Estado de los departamentos de Marina y de Trabajo. La Secretaría de Guerra cambió su nombre a Secretaría de la Defensa Nacional. Se decretó la congelación de rentas en beneficio de las clases populares. Se continuó con la reforma agraria y el reparto de tierras a los campesinos. La moneda se devaluó y provocó una crisis inflacionaria. El 1 de abril de 1944 fue víctima de un atentado el teniente de artillería Antonio de la Lama y Rojas. En esa misma época, los Estados Unidos de Norteamérica declararon la guerra a Alemania. México le declaró la guerra a los países del eje. El gobierno del general Ávila Camacho coopera en la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, con el envío de miles de trabajadores a los Estados Unidos de Norteamérica del petróleo y otros artículos que se producían en el país. El Escuadrón 201 peleó bajo los colores de nuestra bandera en Filipinas contra los japoneses. Al final de su periodo hubo una gran agitación sindical, paros, huelgas y sabotajes en los ferrocarriles nacionales. En la gestión de Ávila Camacho se canceló la educación socialista, la CNC agrupó el magisterio rural, se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que agrupó a la totalidad del personal que laboraba dentro del sistema educativo nacional. Así la educación y la instrucción fortalecieron la economía, al preparar a individuos para el trabajo eficiente y productivo. El gobierno permitió instituciones educativas privadas y con tendencias religiosas que proliferaban. Se incrementó la matrícula así como las instalaciones en todos los niveles educativos. Miguel Alemán Valdés en el periodo de 1946 a 1952. Durante su mandato se otorgó el voto a la mujer a nivel municipal. Se crearon los institutos de Bellas Artes, el Nacional Indigenista, el Nacional de la Juventud. Se fundó la Dirección General de Turismo. La Comisión Federal de Electricidad fue fortalecida. Se construyó el Aeropuerto Nacional de la Ciudad de México, el Auditorio Nacional y Ciudad Universitaria. Impulsó la modernización industrial del país con la creación de la carretera panamericana que iba a Ciudad Juárez, Chihuahua, Ailocotal y Chiapas. Firmó diversos tratados de paz. Ampliación de la red nacional de las carreteras y vías ferroviarias, Ferrocarril del Sureste, a pesar de la crisis económica de la época. Mejoramiento de la red hidráulica para el suministro de agua a Ciudad de México. Apoyo a los productores de campo mexicano mediante la instalación y mejoramiento de los sistemas de riesgo.
respaldo a la organización y unificación del movimiento agrario, junto con el apoyo a los campesinos con el reparto de tierras. Es importante recordar que en los años 70 la economía entró en una profunda crisis que afectó a todos los sectores, desde los agricultores, los obreros, las más grandes empresas industriales y los grandes bancos como el propio gobierno. Algunas de las principales causas fueron la agricultura mexicana, que pudo producir suficientes alimentos para satisfacer la demanda de la población. También se presenta que el gobierno pidió demasiados préstamos para financiar sus gastos, por lo que estos problemas hicieron que la inflación subiera en gran parte. Para solucionar estos gastos, México acudió al Fondo Monetario Internacional, el cual fue un organismo encargado de ayudar a los países en crisis. Un dato más que se hablará, que es un hecho muy importante que tuvo México en el año de 1968, siendo el movimiento estudiantil. En julio del mismo año fue un inicio de series de manifestaciones y marchas estudiantiles, por lo que fue una causa de criticar el autoritarismo del gobierno. Bien, ya comprendido todo lo anterior, es momento de mencionar algunos sucesos históricos. Sígueme en el viaje. Se cree que en 1929 surgen problemas externos que afectan a México, como la Gran Depresión Mundial de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Aparte de esto, también se decía que durante las guerras también se vieron afectados los países que consumían productos de México económicamente, como fue la exportación y la materia prima escaseaba. Pero te preguntarás, ¿qué pasó con la política económica? Bueno, aquí te diré que la política económica aumentaba los impuestos a las importaciones, apoyaban a las empresas que crecían y se consolidaran. Por eso todo lo que nos lleva al milagro mexicano. Yo sé, yo también puse cara de ¿qué es eso? Pero no te asustes, aquí te diré qué es o por qué se llama así. Milagro mexicano. Comienza en 1940, cuando el incremento económico en México rebasa la tasa de crecimiento de población. Marca el final del México rural, pasando a la etapa de un país industrializado y moderno. También empieza el movimiento de la población del campo a la ciudad. En el Milagro de México se desarrollaron varias etapas, con ellas la inflación, crecimiento de la economía acompañado de altos precios en el país, crecimiento económico, con impulso en la industria nacional. Nace la doctrina de la mexicanidad. Bien, ahora te diré algunos datos que seguramente ignores, pero es importante que los sepas o que al menos los escuches. Desarrollo estabilizador. Se caracteriza por la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del país, con un control de inflación y el aumento de los precios. Por ello, se le considera estable. Ávila. Segunda Guerra Mundial. Se une a la Triple Alianza, nombra el PRI. Alemán. Se crea el Instituto Nacional Indigenista. Otorga el voto municipal a la mujer. Ruiz. Se crea la Confederación Revolucionaria de Obreros Campesinos y se da el voto a la mujer a nivel federal. López. Se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto, nacionalización de la industria eléctrica y sede de los Juegos del siglo XIX Olímpicos de 1968. La matanza de Tlatelolco. Se crea el IMSS e ISSSTE. Díaz. Fuertes movimientos de oposición, esto en gesto de una fuerte crisis social y una alerta para el gobierno de México. Es considerado el inicio de la crisis en el modelo económico de crecimiento hacia adentro. Me imagino que hasta este punto del curso ya deberías saber qué significa, pero si eres despistado, no importa, yo te diré algunas de sus ventajas y sus desventajas. Los beneficios adquiridos fueron la reforma agraria, cuya base era el reparto de tierras, la creación del Instituto Politécnico Nacional, la expropiación de ferrocarriles nacionales de México y la creación de la Comisión Federal de Electricidad. Al que miraba hacia adentro, le ofreció una oportunidad de promover las exportaciones sin soportar todo el choque de la competencia internacional. Algunas desventajas fueron que el Estado mexicano se involucró en el desarrollo de su economía y provocó el éxodo de capitales. Extranjeros temerosos de la expropiación. El grupo que miraba hacia adentro se vio afectado por las crisis de balanzas de pagos, presiones inflacionarias y conflictos laborales. No queda más que decir que algunas de las instituciones relacionadas, así que pon atención y para bien la oreja, que ahí te van algunas de las instituciones relevantes. Para que el presidente Cárdenas lograra sus fines, el Congreso de la Unión promulgó varias leyes, entre ellas la Ley de la Expropiación, surgida en noviembre de 1936, la primera expropiación carrilera, la cual se debió al estallido de la huelga de los trabajadores ferrocarrileros, quienes le ofrecieron al gobierno que expropiara al 100% a la empresa, ya que éste poseía un 51% de las acciones. Así fue como el 27 de junio de 1937 los ferrocarriles fueron nacionalizados, surgiendo de esta manera la empresa estatal denominada Ferrocarriles Nacionales de México, FNM. Lázaro Cárdenas tomó la decisión de expropiar la industria petrolera el 18 de marzo de 1938 y convertirla en un bien de la nación. Así fue como surgió la Empresa Nacional de Petróleos Mexicanos, Pemex, que fue y sigue siendo la encargada de exportar este recurso natural no renovable en beneficio de nuestro país. Cárdenas apoyó de forma determinante la reforma agraria a través de la creación de instituciones agrarias, tales como
Se crea el Banco Nacional de Crédito Ejidal en 1935. Se crearon almacenes generales de depósito y departamento de asuntos indígenas en 1937. En 1938 se creó la Confederación Nacional Campesina, CNC, que se encargó de defender los intereses de campesinos, la cual también se afilió al Partido de la Revolución Mexicana, cuyo nombre fue inicialmente Partido Nacional Revolucionario. De la misma forma se da la reforma educativa, creándose muchas de las escuelas primarias. Surge el poderosísimo, insuperable, inigualable Instituto Politécnico Nacional en 1936, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Educación Física, el Consejo Técnico de Educación Agrícola, la Confederación de Trabajadores de México en 1936, el Banco Nacional de Comercio Exterior en 1937, el Banco Nacional de Comercio Exterior en 1937, el Banco Nacional de Obreros de Fomento Industrial en 1936, la Comisión Federal de Electricidad en 1937 y en 1938 se creó el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Espera, no te me duermas, ya casi acabamos, un par de minutos más y estamos por acabar. A continuación, te diré algunos fundados por otro presidente llamado Don Miguel Ávila Camacho. Se crea Sosa Texcoco S.A. en 1942. Se funda Altos Hornos de México S.A. en 1942. El Instituto Mexicano del Seguro Social nace oficialmente el 19 de enero de 1943 e inició operaciones el 1 de enero de 1944. Para aprovechar uno de los recursos naturales más valiosos, se crea el Cobre de México S.A. en 1943. Se funda el Instituto Nacional de Cardiología. En julio de 1945 quedó instalada la Escuela Nacional de Bibliotecarios y se inició el proyecto de crear las instituciones de Ciudad Universitaria. Ya solo queda uno más y te vas a jugar o a platicar con tus amigos. Eso sí, que conste que te estoy dando todos los datos para que te acuerdes de mí en tu examen. Que si te lo preguntas digan, eso ya lo vi en el video ese chafa. Al menos me recordarás y te aseguro que un 9 o 10 tendrás, porque de repente los profes se pasan y ponen siempre una pregunta que es una trampa. Entonces, mucho ojo, cuate. Bueno, ya para terminar y no hacer esto tan largo, ahí te va. Don Padrino Manuel Alemán Valdés. En 1946, el Partido Revolucionario. Don Padrino Manuel Alemán Valdés. En 1946, el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que había sido sustituido al Partido Nacional Revolucionario, PRI, creado en 1938, fue reestructurado y en su lugar se creó el Partido Revolucionario Industrial. En este se crea el Banco Nacional del Ejército en 1946. La Secretaría de Recursos Hidráulicos el 1 de diciembre de 1946, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura el 31 de diciembre de 1946, el Patronato de Ahorro Nacional el 31 de diciembre de 1946, el Instituto Nacional Indigenista en 1948, la Fundación de Diesel Nacional S.A. en 1951, la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril en 1952, la Secretaría de Bienes Nacionales el 24 de diciembre de 1958. Y bueno, eso es todo. Ahora sí se pueden ir a dormir o hacer lo que quieran. Espero este video les sirva y puedan sacar una buena calificación en su examen. Sin más por el momento, muchas gracias.